Bueno, saludos con todos ustedes, amigos que se están uniendo a la transmisión. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, hoy día jueves de patas, jueves de amigos, así que los he convocado para hablar sobre Nick 12. Yo aprendí Nick 12, me acuerdo por allá por el año 2000, más o menos. Mi aprendizaje fue, fue realmente un autoaprendizaje, ¿no? Eh, no quiero decir que yo fuera autodidacta, porque uno no aprende solo, uno aprende de maestro, ¿no? Uno puede autoestudiar, eso sí, uno autoestudia. O sea, agarras un libro y autoestudias. En ese caso, el maestro fue quien escribió el libro. Entonces, ese que escribió el libro te enseñó de manera indirecta, porque tú fuiste a su obra y la leíste y aprendiste. El autodidacta, por definición, aprende solo, ¿no? Entonces, no existe el que aprenda solo, ¿no? El conocimiento, pues, no nace espontáneamente, ¿no? Entonces yo me acuerdo que autoaprendí la NIC 12 y lo aprendí de otros maestros trabajando en auditoría, en consultoría. Me acuerdo que vi unas hojas de trabajo de mi jefe, vi unas hojas de trabajo que le entregó a la senior de auditoría, que era la jefe de auditoría en esos tiempos. Yo recuerdo que estábamos en una consultoría y mi jefe, el gerente, pues había hecho un cálculo de impuesto diferido y lo había hecho a mano, con lápiz y papel. Lápiz, papel y cálculo, ¿no? De impuestos diferidos. Y lo había hecho en una hojita sin notables diferencias temporarias, ¿verdad? Hizo todos los cálculos. Y luego me dijo, entrégale esto a la senior para que lo pase a la computadora y lo incorpore en las hojas de trabajo. Eso es lo que hizo. ¿Ah? Bueno, eso es lo que me pidió. Me dijo, pásale esto a la senior. Yo antes de entregárselo a mi jefa, que era la senior de auditoría, lo revisé, lo leí detenidamente, no entendí nada. Pero, ¿qué es lo que hice? Le saqué fotocopia a esa hojita, una fotocopia. Antes de llevárselo a la senior, pasé por el área de fotocopiado de la oficina y le saqué una fotocopia y me lo guardé. Lo doblé en cuatro, me lo guardé, listo. Y seguí trabajando. Ese fin de semana, sábado y domingo, me dediqué a escudriñar la hoja de trabajo. Abrí, vi de dónde salían los saldos, qué multiplicaba con qué amarraba con qué, me puse a hacer números para ver la integridad de la hoja, de cómo había sido preparada y cómo los saldos cuadran de un lado con otro lado, y me quedé maravillado de los cálculos y de los números tan sencillos que había hecho mi jefe. Y me puse a pensar que si así se hacía con esas estimaciones contables que estaban ahí puestas, que eran tres creo nada más, así también podría hacerse con todas las demás estimaciones contables. O sea, ya extrapolé ese conocimiento a otras estimaciones contables. Me acuerdo que en esa estimación contable solo había temas de depreciación, de cobranza dudosa y de deterioro de inventarios. Y pasivos laborales había, porque se trataba del impuesto diferido de un hotel. Me acuerdo de un hotel 5 estrellas. Entonces, pero me puse a pensar en que ese pequeño cálculo con esas simples estimaciones contables podrían extrapolarse, llevarlo a otros cálculos mucho más complejos, más difíciles, en negocios también mucho más grandes. Así que una vez que entendí todos los cálculos, el otro paso era tener la teoría. O sea, yo empecé al revés, tenía la práctica, y ya lo practiqué acá, a ver qué dice la teoría. Y me comencé a devorar la NIC 12, eh, frase por frase, y cada frase viéndolo con el cálculo. Me acuerdo que ese fue mi aprendizaje de NIC 12. No soy autodidacta, me gusta leer y aprender solo, que eso es muy diferente a ser autodidacta. Voy a hacer un esquema acá y con ese esquema se responden todas las consultas que ustedes tengan. Entonces hay un concepto que la norma dice se llama diferencia temporaria. Muy bien, diferencia temporaria. Esa diferencia temporaria es una partida que corresponde al estado de situación financiera, corresponde al balance general, ¿de acuerdo? Muy bien, por lo tanto, si pertenece al balance general, ¿eh? Por lo tanto, tiene un saldo inicial. Por lo tanto, tiene adiciones y también tendrá, obviamente, deducciones. ¿Sí? Ahí está.
Claro, y luego finalmente, al cierre del año, tendrá un saldo final. Así de facilito. Miren, lo estoy enseñando sin necesidad de mencionar la diferencia temporaria. Por ejemplo, acá ponemos 100.000 de saldo inicial, 40.000 de adiciones durante el año y 10.000 de deducciones durante el año. Ojo, no estoy hablando todavía de adiciones o deducciones para construir el impuesto a la renta. Es simplemente el movimiento de un saldo que está vinculado al estado de situación financiera y que se llama diferencia temporaria. Como es un saldo de balance, pues tiene saldo inicial, tiene movimientos, tiene saldo inicial, adiciones, bajas, ¿sí o no? Tiene todo eso. Muy bien. El asunto es que vamos a trabajar para efectos prácticos con una tasa del 30%. Ahí está. Y ahora sí comienza el aprendizaje de la norma NIC 12. Míreme. Si esta es mi diferencia temporaria al inicio, entonces el impuesto a la renta diferido al inicio será simplemente 30% del saldo inicial. Ahí está. ¿Qué duda cabe? Ese es mi impuesto diferido al inicio. Todavía no sé qué tipo de impuesto es, pero si eso es diferencia temporaria, ese es el impuesto al inicio. Lo segundo que tengo que entender es que es lo siguiente, que si multiplico a la tasa por el saldo final, tengo el impuesto a la renta diferido al final. A esto se le llama método de balance. ¿Por qué método de balance? Porque estoy multiplicando un saldo de balance por la tasa del impuesto diferido. Y bueno, una vez que tengo el impuesto diferido al inicio y al final, voy a tener el impuesto a la renta diferido final menos inicial, acá 39 menos 30, y este finalmente será el impuesto a la renta diferido del año. Entonces, mire, ¿cuántos impuestos diferidos hay? Hay dos tipos de impuestos diferidos. El impuesto diferido al cierre de un determinado año y el impuesto diferido que corresponde al año. Usted como contador sabe cuál es la diferencia entre estas dos partículas. ¿Qué significa? A ver, colegas, vamos a ver si están atentos. ¿Qué significa del y qué significa al? Este conocimiento es potencial, eso todos los colegas lo sabemos. ¿Qué significa del y qué significa al? A ver, colegas, contésteme. ¿Qué significa del o para qué estado financiero uso del? ¿Para el balance o para el estado de resultados? Del. Del es para el año, o sea, del es resultado, gasto del año, ingreso del año, ganancia del año. ¿Me dejo entender? Del es estado de resultados. Cubre un periodo, de enero a diciembre, de enero a junio, cubre un periodo del. Pero cuando uso la partícula al, es una situación que se manifiesta en una fecha determinada, al. Oiga, ¿cómo estabas al 31 de diciembre? Ay, estaba mal, estaba con COVID. ¿Cómo estabas al? Entonces, al es una partícula que nos muestra o que nos refiere a una situación en un momento determinado, al 31 de diciembre. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo dos impuestos diferidos. Uno al cierre del año, el año pasado, esta de acá. Otra al cierre de este año, al, y tengo impuesto diferido del, lo que pasó en el año. ¿Se dan cuenta? Hay dos tipos de impuestos diferidos. ¿De acuerdo? Oigan, profe, ¿y cuál calculamos? ¿Al o del? Mire, hay que calcular los dos, porque los dos tienen que tener, los dos tienen que tener coherencia. Si yo calculo, mire, si yo calculo si yo calculo al cierre del año, lo comparo con el año anterior, me debe dar del. ¿Qué pasa si, o sea, por diferencia hallo del? ¿Qué pasa si hallo del por un lado y calculo al por otro lado? Y luego los comparo y no calzan. Hay un error, definitivamente hay un error. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Listo. Esto era para el impuesto diferido. Esto es impuesto a la renta diferida. Muy bien, perfecto. Luego hay otro impuesto a la renta, que es el impuesto a la renta corriente. Corriente, ahí está, corriente, ¿de acuerdo? En el corriente es el impuesto que le vamos a pagar a la SUNAT.
a la SUNAT, a la Administración Tributaria. SUNAT en el Perú es Administración Tributaria. ¿De acuerdo? Bien, entonces en el impuesto a la renta corriente partimos de la utilidad antes de impuestos. Acá está, la utilidad antes de impuestos. Vamos a ponerle cualquier cifra, 500.000 por ejemplo. Y a esa utilidad antes de impuestos nosotros le agregamos y sumamos cosas que la Administración Tributaria no permite. Por ejemplo, ¿qué vamos a adicionar o deducir? Mire, acá habían adiciones y deducciones. Estas mismas adiciones y deducciones se van a replicar acá. Esto es lo que siempre debe pasar. Las diferencias temporarias tienen un movimiento. Ese movimiento tiene que reflejarse en la declaración de impuesto a la renta. Siempre, siempre. No hay forma de que esto no pase. Si no me crees, ponme a prueba y dime, profe, no, eso no sucede en tal cosa. Siempre pasa eso. ¿De acuerdo? Y adicionalmente, yo tengo aquí adiciones temporales. Y tengo aquí, vamos a llamarle adiciones permanentes. Muy bien, permanentes. Supongamos una adición permanente de 100.000. Ahí está. Bueno, con estos tres pequeños datos tengo la utilidad tributaria. ¿De acuerdo? ¿Por qué pongo asuntos genéricos? Porque quiero que se entienda que no importa ante qué diferencia estemos, no importa cómo se llame esto, no importa el nombre de la adición temporal, no importa el nombre de la adición permanente, el esquema funciona y luego tú lo puedes aplicar a cualquier diferencia temporal, a cualquier diferencia permanente y en cualquier parte del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, mira acá. Usted adiciona lo temporal, adiciona o resta lo permanente y lo temporal y construye una utilidad tributaria. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora ya estamos a punto de calcular el impuesto a la renta corriente, ese gasto por impuesto que vamos a pagarle a la Administración Tributaria en este año. ¿Cuánto será? Impuesto corriente. Negativo, utilidad tributaria por la tasa. Ahí está. 189. Ahí está, 189.000. ¿De acuerdo? Ahora, escúchame, colega. Acá viene una consulta importante. ¿Ese impuesto corriente al o del? Responda ya, por favor. Hágame sentir su presencia, que estoy hablando solito en esta cruzada contable. ¿Al o del? A ver, vamos a ver. ¿Al o del? A ver, tengo una respuesta que dice del. Tengo dos respuestas que dicen del. Otra respuesta que dice el, del. Perfecto. Me parece muy bien. Claro, porque es el gasto del año. Ese gasto de 189.000 va a estar en mi estado de resultados. Perfecto, yo registro gasto contra impuesto por pagar. ¿De acuerdo? Pregunta, colegas. El saldo al, o sea, el impuesto por pagarle a la Administración Tributaria, ¿será también 189.000 o será menor? ¿Qué dice usted? ¿El impuesto por pagarle a la Administración Tributaria será 189.000 o será menor? ¿Qué será? Según usted ha declarado impuestos, ¿eh? Exacto. Muy bien, José Luis. Muy bien, Owen. Perfecto. Va a ser menor. ¿Por qué razón? Porque durante el año yo a la Administración Tributaria ya le he estado haciendo pagos a cuenta. Mensualmente le he dado un poquito del impuesto del año. Entonces, este impuesto es gasto contra impuesto por pagar. Sí, pero ese impuesto por pagar se va a compensar con los anticipos de impuesto a la renta que ya he pagado. Está confirmado que es un impuesto de él, es un gasto. Ahora, ¿se acuerda que habíamos calculado un impuesto diferido? Un impuesto diferido debe hacer match con este impuesto corriente, y si tiene que hacer match, también tiene que ser del. Mire, ve, aquí está el impuesto del año, los 9.000. ¿Sí? El del con del se empatan. Ahí está. Y me da un efecto combinado de 180.000 de gastos. ¿Qué le parece? Hasta ahí, usted ya tiene su corriente y ya tiene su diferido y ya es feliz. Ahora sí, lo que tenemos que hacer, aquí a la derecha, voy a poner
Mire, luego de hacer esto que es genérico, porque no he identificado plenamente la diferencia temporaria, lo vamos a someter a prueba, pero usted me va a decir con qué lo someto a prueba, con qué partida, con qué diferencia temporal. Usted me dice, profe, someta a prueba su esquema con tal o cual diferencia temporal y lo sometemos a prueba, con todo gusto. Mire, luego de hacer este trabajito, nosotros cómo sabemos si es que hemos hecho bien nuestros cálculos de impuestos diferidos. Fácil, muy fácil. Tenemos entonces, por un lado, el impuesto diferido, que lo hace el Master Duster de NIC 12. Muy bien. Y por otro lado tenemos el impuesto corriente, que lo hace el Master Duster de tributación, ¿no? El que siguió su maestría en tributación para liquidar impuestos. Muy bien, perfecto. Entre estos dos, pues no se pasan, no se llevan bien, el corriente y el diferido como que están enfrentados, pero no importa si se enfrentan, porque sucede que podemos hacer ciertas comprobaciones. Si es que esto está bien, las comprobaciones que voy a hacer a continuación deben funcionar en cualquier empresa, en cualquier parte del mundo. Esto es contabilidad internacional, esto no es contabilidad peruana. Esto es contabilidad internacional y en cualquier parte del mundo eso tiene que cuadrar. ¿Qué cosas tiene que cuadrar? Mira, ve. Primero, el diferido del también se obtiene de la determinación del impuesto corriente. A ver, ¿cómo así? Mire, ve. Mire, ve. Mire. Impuesto diferido del método del balance. A ver, ¿cuánto es el impuesto diferido método del balance? Aquí está. Por variación de saldos, método del balance. Del. Ojo, ojo, no estoy diciendo del balance, estoy diciendo método del balance, que es el método que tiene la norma NIC 12. ¿De acuerdo? Impuesto diferido del, pero a través del método del balance. Ahí está. A través del método del balance es esto. Yo digo una cosa, ¿cuál es la primera comprobación? Que ese impuesto diferido del periodo obtenido a través del método del balance también se obtiene cuando calculé el impuesto corriente. También se obtiene. ¿Cómo así? Mire, impuesto diferido del, voy a llamarle a este método por posición, método del resultado. Es decir, utilizando ingresos y gastos. ¿Cómo lo obtengo? Mire, ven. Aquí sumé 40, resté 10 por la tasa. Ahí está. Mire cuánto me da. 9.000. La diferencia debe ser 0. Ahí está. ¿Entienden? Should be 0. Ahí está. Esto es lo que estas son checkpoints que yo siempre pongo en mis hojas de trabajo. Should be 0. Ahí está. Ahí está. Perfecto. ¿Dónde está lo complicado, digo yo, del impuesto diferido? ¿Dónde está? ¿Qué más? ¿Qué más? Mire, ve. ¿Qué más? Vamos a poner acá flechitas. Vamos a adornar nuestro trabajo. Esta es la primera comprobación. ¿De acuerdo? Segunda comprobación para que veas que todo va a estar bien. No te preocupes que todo va a estar bien. Segunda comprobación. Vamos por acá. Segunda comprobación. El impuesto a la renta combinado se obtiene de otra manera. A ver, ¿qué es esto, profe? Mire, ve. Acá tengo el corriente del, lo que va a la administración tributaria. Acá tengo el diferido del, variación de saldos. Y los dos me dan algo que se llama efecto combinado del impuesto a la renta. Porque ambos patean el estado de resultados. Ambos impactan a la utilidad del ejercicio. Ese efecto combinado, que lo he calculado, primero calculando el diferido del y segundo calculando el corriente, ¿no? Acá voy a poner efecto combinado, método tradicional, voy a llamarlo así, yo lo estoy llamando así. ¿Por qué método tradicional? Por una sencilla razón, porque para calcularlo, primero calculé el diferido.
Segundo, calculé el corriente y luego lo sumé. Ese es el camino largo. El método tradicional es así, 180.000. Muy bien. Ese efecto combinado lo puedo obtener de otra manera. Voy a ponerle aquí efecto combinado, forma rápida. Forma rápida. Oiga, ¿y cómo es la forma rápida? La forma rápida es así. Voy a poner igual, negativo, paréntesis. Voy a tomar la utilidad antes de impuesto. Le voy a sumar las diferencias netamente permanentes y a todo eso le voy a aplicar la tasa. Ahí está. ¿Qué le parece? Igualitico. ¿Y qué digo? Should be zero. Maestros, si ustedes entendieron esta metodología, esta dinámica, mira, no hay nadie quien te pare en impuestos diferidos. Ejemplo donde se generan pérdidas. ¿Qué pérdidas? Tributarias. Vamos a ver pérdidas tributarias. Bien, vamos a ver. Copiamos esta hoja de trabajo, la copiamos para acá, ahí está, y lo primero que me dicen es pérdida tributaria arrastrada. Bueno, en la mayoría de países de la región, las pérdidas tributarias generan escudos tributarios en el futuro. ¿Me dejó entender? Entonces, miren, vamos a suponer lo siguiente. Tenemos esta diferencia temporaria y aquí no tenemos utilidad tributaria, sino tenemos pérdida tributaria. Oye, ¿y cómo funcionaría una pérdida tributaria? Y supongamos que no tengo utilidad antes de impuestos, sino que tengo pérdida antes de impuestos. Ahí está. Ya no hay utilidad, sino hay pérdida. ¿De acuerdo? Hago adiciones, hago deducciones y ya no tengo utilidad tributaria, sino tengo pérdida tributaria. Muy bien. Impuesto corriente no voy a tener impuesto corriente. ¿Por qué razón? Si tengo pérdida, pues no se le paga nada a la administración tributaria. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces a nivel de impuesto corriente, 0. A nivel de impuesto diferido, tengo los 9.000 de acá. ¿Sí? Sin embargo, debo tener en cuenta algo aquí en pérdida tributaria, que como en la mayoría de países la pérdida tributaria me genera escudos tributarios, pues yo tengo que calcular un activo por impuesto a la renta diferido vinculado a esta pérdida tributaria. ¿Cuánto sería? Sería así, mire. La pérdida tributaria por la tasa. Ahí está. Listo, se acabó. Tengo mi activo diferido. Es un activo diferido extra. Es un activo diferido adicional al que está aquí. Adicional. Uno nuevo. Uno diferente. ¿De acuerdo? Y ese impuesto diferido, ¿cómo se registra? Pues se registra activo por impuesto diferido, ¿no? Contra resultados del ejercicio. ¿No? Así de facilito. Contra resultados, ¿no? Impuesto a las ganancias, a la renta o ganancias en el resultado. Ahí está. ¿Viste? Ahí está. 232.000. Esto significa lo siguiente, mire, ve. Cuando el impuesto corriente y el impuesto diferido se combinen en mi estado de resultados, pues aquí no solamente habrán los 9.000 que están acá, también estarán los 31.000 que están acá. Entonces tengo dos efectos, 240.000. ¿Se entiende la figura? Uno, un impuesto diferido viene por las diferencias temporarias y otro impuesto diferido viene por el impuesto y otro impuesto diferido viene por la pérdida tributaria. La pérdida tributaria no se define como diferencia temporaria. La pérdida tributaria no es diferencia temporaria, pero es una situación que te va a generar ahorros tributarios en el futuro. Por eso es que hay que generarle su activo por impuesto diferido, con ciertas restricciones, ojo, con ciertas restricciones. Pero el asiento contable y el reconocimiento es muy fácil, pero las restricciones sí hay que tenerlas en cuenta. Entonces, si yo lo registro, ahí están los 240.000. Ahora, hacemos la prueba. Hagamos la prueba. Impuesto diferido del balance, método del balance, impuesto diferido, método de resultados, cuadra. Ahora, el efecto combinado, método tradicional, corriente más diferido, 240. Efecto combinado, forma rápida, utilidad antes de impuesto, más las permanentes, ¿se acuerda? Por la tasa, 240. 0 aquí, 0 acá. Y esto funciona. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece?
funciona a la perfección. Yo les sugiero leer sobre las restricciones del reconocimiento del impuesto diferido generado por pérdidas tributarias. Y le adelanto algo, ¿no? ¿Por qué restricciones? Porque imagínense que esta pérdida tributaria se genera porque el negocio está yendo a pique, el negocio cada vez está peor, como diría el chavo, ¿no? Está peor, ¿no? Porque el negocio cada vez está peor, está yéndose al garete, ya está a punto de quebrar la empresa. Entonces, en ese escenario, si la empresa ya está a punto de quebrar, entonces no va a haber un uso del activo diferido, no va a haber un ahorro tributario. ¿Cuándo hay ahorro tributario? Cuando tengo que pagar impuestos. Entonces, si ya el negocio está yéndose a hacer una empresa no en marcha, entonces no hay ningún impuesto diferido que reconocer. Esas son esa es la restricción principal. ¿De acuerdo? Así que hay una sección completa en la NIC 12 sobre esas restricciones, así que recomiendo leerla completamente.